Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con el tema de doctrinas fundamentales, el tema de la salvación y el subtema del triple mensaje de la cruz. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de este tema y vamos a hablar del pecado. Y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor Jesús y vamos a ver la escritura central de este tema, que es Juan 10, 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre bendito, gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Padre Dios Todopoderoso, le pedimos una vez más, Padre bendito, que abra nuestro corazón y que el Señor Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Como siempre, yo me hago a un lado, Señor bendito, porque sabemos, Dios, que no es lo que yo crea o lo que yo piense, sino lo que el Señor Espíritu Santo nos quiere hablar, Señor. Queremos seguir creciendo en su palabra y conocerle más a usted, Padre bendito, para ser guiados, Señor, y caminar por sus sendas. Le damos gracias, le pido, Padre, que esta palabra sea de bendición para las personas que van a escucharlo, para los que van a ver este video, Señor. Pongo sus vidas en sus manos, Señor Dios Todopoderoso, y que el Espíritu Santo les dé discernimiento para poder entender y para tener el corazón de hacer también, de vivir conforme a lo que usted quiere. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una pregunta introductoria. Si el cristiano se siente agradecido por lo que el Señor hizo por cada uno al dar su vida en la cruz, ¿no deberían también sentir gratitud por cada soldado romano que fue usado para dar la muerte al Señor? Quizás haya quienes se atrevan a decir, ay, pues sí, por supuesto no, pero esta pregunta se la han hecho los no creyentes y la podemos contestar correctamente solo si la consideramos a la luz de la Biblia. ¿Cuál fue la parte que ellos tuvieron que ver en este evento? Para poder responder la primera pregunta tendríamos que responder primero esta pregunta. Y bueno, vemos que en esta escritura que leemos, por eso el Padre me ama, yo doy mi vida para tomarla de nuevo, vemos que el Señor no hizo resistencia en el proceso de su arresto a su crucifixión, lo que indudablemente contrasta con la lucha violenta de los dos malhechores que estaban a su izquierda y a su derecha, porque obviamente no creo que haya sido tan fácil que los agarraran y obviamente eh, ellos estaban enojados y aún estaban quizás en contra de quienes los habían arrestado, hasta obviamente el momento en que están en la cruz y uno de los dos reconoce al Señor Jesús. Pero realmente tenían una posición diferente que el Señor Jesús, completamente en oposición al ideal más elevado en ese tiempo, lo que hizo Jesús. Cuando todos los hombres le daban el primer lugar a su autopreservación, que fue lo que hicieron obviamente los hombres que estaban al lado, y su progreso personal, por la razón que sea, lo real es que nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Y el relato bíblico también nos dice que las últimas palabras del Señor que pronunció en la cruz fueron una proclamación de victoria y de autoridad. Dijo, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras el Señor indica totalmente que su muerte no fue en ninguna forma una derrota causada por fuerzas humanas, que era lo que obviamente en primer lugar el enemigo creía, que él había derrotado. Por eso se ensañaron tanto, porque creían que habían derrotado en la cruz al Señor Jesucristo, pero con esta declaración que dice al último momento, está indicando que su muerte no fue de ninguna forma una derrota causada por fuerzas humanas. Aparte de la declaración anterior, no existe en la Biblia ninguna referencia que indique que su muerte haya tenido origen humano. Nos indica realmente que Dios Padre estaba activo en ella. Y en Isaías 53:6 dice la palabra de Dios
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nosotros sí nos descarriamos, nosotros hicimos cada quien lo que quisimos, pero el Señor, el Padre, fue el que decidió que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, y el Señor Jesús fue un esclavo voluntario ante esta situación. Y luego vemos en Romanos 3:25 dice la palabra de Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios lo exhibió públicamente para que su sangre fuera la propiciación a través de la fe, para demostrar la justicia a Dios, porque sabía que no había quien salvar a los hombres, Él era el único que podía hacerlo, y por eso decidió ser ser el medio, el instrumento para poder lograrlo, y entonces es cuando Dios pasa por alto los pecados cometidos por nosotros. Y luego, en 2 Corintios 5:21, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, los soldados pudieron haber quitado su vida humana, pero solo Dios podía concretar la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Era el único que lo podía hacer, y solucionar de esta manera el gran problema creado por el pecado del hombre. Los cristianos son salvos solamente por la reconciliación. Dios nos une. ¿Qué quiere decir reconciliación? Conciliar es unir, reconciliar es volver a unir algo que se había roto. ¿En qué momento se rompió? Bueno, en Adán, cuando él toma del fruto prohibido, se rompe, hay un rompimiento en la relación con Dios, y Dios quería restaurar, buscaba restaurar esa relación con el hombre, pero él sabía que no había ningún hombre que pudiera lograrlo, y el único que podía hacerlo era él, y no hay ninguna razón para estar agradecido. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que los cristianos somos salvos solamente por la reconciliación, somos solamente salvos por la reconciliación, no puede existir ninguna razón para estar agradecido por factores humanos que se involucraron en su muerte. En este punto es bien importante subrayar, si hablamos del poder de la cruz, pero de manera espiritual. Pero precisamente, tanto como no puedo yo estar agradecido con el soldado por su muerte, pues tampoco puedo estar agradecido con la cruz, al ponérmela en el pecho, al hacer imágenes de un Cristo que está vivo. Y es como si una persona que yo amo mucho, el día de su velorio voy a la caja, le tomo una foto y la ando cargando. O sea, obviamente yo voy a querer recordar a esa persona que yo amé tanto, cómo era vivo, los mejores momentos de esa persona, y no el momento de su muerte, el momento más triste. Y es lo que hacen muchos, cargar el instrumento de la muerte del Señor Jesucristo, cuando realmente el cargar la cruz es de una manera, tiene que entenderse de manera espiritual, y obviamente vamos a hablarlo de una manera profunda en un tema más adelante en esta serie, al respecto precisamente de qué es cargar la cruz verdaderamente. Pero bueno, entonces la participación antedicha respecto a los soldados romanos, pues no carece de significado, porque así como lo decíamos, empezando por Adán y llegando hasta hoy, se afirma que cada persona no regenerada, toda persona no regenerada es enemiga de Dios. Ese es el punto. Toda persona no regenerada es enemiga de Dios. Toda persona regenerada es reconciliada con Dios y es considerada hijo, es adoptado por el Señor como hijo. Por lo general, esta enemistad se halla encubierta y latente, pero esta es tan real como la verdad de la palabra divina. O sea, la realidad es que mucha gente
o la mayoría de las que nosotros conocemos, porque en otros países es más fácil cuando es más notorio porque creen en otros dioses, pero aquí en México eh, creen que creen en Jesús, se les ha enseñado de una manera incorrecta en muchas denominaciones, y finalmente lo que no saben es que su vida encubierta de pecado, de maldad, que está latente, hace que realmente eh, no estén en Dios, que realmente no estén regenerados y sean enemigos de Dios. Aunque ellos pueden decir que aman a Dios, su comportamiento demuestra que no. Y en esto no está exento el pueblo cristiano, porque la realidad es que muchos creen estar reconciliados con Dios, pero sus hechos, su testimonio, su forma de caminar demuestra que no han sido regenerados. Pero sí tenemos que entender que fue por la voluntad del Padre que en el tiempo y lugar exactos se manifestaría su infinito amor, y que también tuviéramos la manifestación de la inmensa maldad del hombre. Por supuesto, así como en la cruz se muestra el infinito amor de Dios y todo el pecado de todos los hombres recae sobre el Señor Jesucristo, pues obviamente ahí se manifiesta también la inmensa maldad del hombre, porque se enseñaron con una persona inocente, mintieron, transgredieron leyes, y no fueron pocas las que se transgredieron para que pudieran crucificar a Jesús, y se ensañaron torturándolo, porque nada más el simple hecho de los latigazos tuvo que haberlo matado, por la manera en que se hacía la tradición de la tortura entre los romanos. Todos los hechos entonces de la humanidad en la crucifixión se pusieron de manifiesto, mostrando al hombre como caído, y como clímax de esto, un soldado actúa como el representante caído, el representante de la raza caída por el pecado. Toma la lanza y traspasa con ella el corazón de mi Señor Jesucristo. Y Cristo es Dios, entonces en el momento en que traspasan el corazón, están traspasando el corazón de Dios. Esta acción humana se dirigió en efecto contra la persona de Dios directamente, y que fue también un rechazo de la presencia humana de Cristo y de las bendiciones de gracia que nos ofreció. O sea, automáticamente la acción es rechazar la bendición de Dios. Y obviamente cuando una persona uh, tiene el conocimiento y el entendimiento de la cruz, y por supuesto no hay forma de demostrar que no existió, puesto que hay evidencia interna y evidencia externa de que pasó tanto que la humanidad se dividió entre antes y después de Cristo, y los judíos siempre han tratado de ocultar su resurrección, los judíos, pero realmente nunca han negado su existencia, y es un hecho que históricamente nunca se ha podido negar la existencia del Señor. Han inventado un montón de mentiras, que si fue lama, que si estuvo con que si vivió en Cachemira, que si se casó, que si tuvo hijos, que han inventado un montón de cosas, pero nunca nadie se ha atrevido a negar un hecho histórico real, que fue que existiera el Señor Jesús en la tierra, y que siendo Dios hubiera muerto por nosotros. Pero entonces entendemos que el rechazo a Cristo es un rechazo directamente de Dios en la presencia humana de Cristo, y que es un rechazo también de las bendiciones de gracia que Él nos ofreció, de gracia, de gratis, de regalo. Él nos lo quiere regalar, y nosotros nos aferramos a buscar nuestros propios medios, por lo que a los que perseveran en su incredulidad se les advierte que debido a su actitud están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, ningún hombre que haya confrontado el significado de pecado, de estar rechazando a Cristo, tal y como se manifestó en la crucifixión, puede ser ignorante de la verdadera naturaleza de su propio corazón pecaminoso. O sea,
el hombre se hace tonto realmente de su corazón pecaminoso y que es más fácil decidir no creer en Dios para poder hacer lo que yo quiera sin límites, sin restricción y que yo pueda decir que solamente hay límites morales que de todas maneras finalmente se transgreden porque estamos en un tiempo en el que están olvidando realmente lo que es los valores verdaderamente morales y de pronto alguien puede decir, no, no necesito de la iglesia, no necesito de Dios, es más hasta cristianos que creen que están bien viviendo fuera y obviamente pues se enfrían y por lógicamente van a empezar a ser jalados por lo malo, por el mundo, por lo que el mundo quiere hacer. Entonces, sobre esto, sobre este particular, ajá, Dios ha hablado por medio de su Hijo, de que eh, eh, es aún el es pecado de rechazar a Jesús y es el peor, es el más grande pecado que puede haber. Dice la escritura, dice que el que rechaza la sangre bendita de Jesús, pues solamente lo único que hace es tener ascuas para la muerte, se está llenando de fuego para cuando llegue a donde va a terminar. Y muchos dicen, bueno, pero es que si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué mandaría a alguien al infierno? Pues nada más por menospreciar lo más importante, lo que Dios más amaba y que puso a disposición de los hombres para que pudieran tener salvación. Amén. Se trata de recibir las maravillas de la gracia de Dios que se ofrece a los perdidos por medio de la cruz de Cristo. Ese es el resultado, o eso es el propósito más bien que de lo que Dios quería hacer. Tenemos, tenemos que lograr recibir las maravillas de gracia de Dios que se ofrece a los perdidos por medio de la cruz de Cristo. El problema es que el, el pecado es soberbia, lo he dicho siempre, de los pecados normalmente el cristiano pues no vive de una manera en la que, o eso se espera obviamente, que no haya drogadicción, alcoholismo, adulterio, etcétera. Pero la realidad es que lo más arraigado en la vida del cristiano es el pecado que no se ve, el pecado de soberbia, el pecado de orgullo, el pecado de rechazo aún, porque también es rechazar a Dios cuando yo no quiero tener una relación personal con Dios, cuando siempre tengo algo que hacer, es que no me da tiempo, no me dio tiempo de orar, no me dio tiempo de leer mi Biblia y entonces siempre le doy el primer lugar a otra cosa y solamente cuando yo tengo una necesidad voy a Dios y aún hasta me enojo porque el Señor no me responde como yo quiero y en el momento en que yo quiero. Pero vemos la importancia que tiene que el Señor Jesús se haya a, aún con eso, porque siendo Dios, Él sabía el rechazo, Él sabía lo que iban a hacer los romanos, Él sabía lo que iban a hacer los judíos, Él sabía lo que los hombres de este tiempo iban a hacer, dándole la espalda al mensaje de salvación. Pero aún con eso, el Señor no cejó en su intento. Y la realidad es de que Él sigue buscando y sigue hablándole a la gente y estamos en un tiempo sí muy peligroso, pero en donde precisamente por eso es un tiempo en el que Dios quiere utilizar todos los medios para que sea compartido. Y muchas veces dicen, no, es que el internet, que es malo, etcétera, pero una frase, yo recuerdo muy bien en los tiempos en que no existía el internet, que se decía mucho y no podíamos entender cómo iba a ser eso, porque obviamente no existía internet, dice, todo ojo lo verá. Y si el Señor va a bajar del cielo, y vamos a suponer que esté en el lado del otro lado del mundo, en Jerusalén, pues cómo lo iba a ver el mexicano, o el norteamericano, el español, el francés, cómo iban a ver bajar al Señor Jesús. Para ese tiempo era algo como incomprensible, cómo lo íbamos a ver todos bajar
si obviamente la tierra es redonda, pero hoy podemos entender que precisamente también el Señor se va a tomar de los medios, o sea, los medios cuando vean que está bajando el Señor Jesús, todos los medios, así como cuando hay un accidente y nos mandan el cable por Facebook en vivo de uno de los canales que está transmitiendo en ese momento por la situación que pasó, la balacera, el asalto, el accidente, etcétera. Así va a ser una noticia que va a correr y que lo vamos a ver en tiempo real. Como hoy podemos ver en tiempo real que sale un cohete al espacio, así vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo bajar del cielo y todos lo vamos a ver. Entonces, el Señor Jesús no está peleado con las redes sociales, es lo mismo que con el dinero. El dinero no es malo ni bueno. Muchos dicen, es que no, la palabra dice raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero no es raíz de todos los males, porque el dinero puede servir para bendecir a alguien como para dañar a alguien. Se puede pagar a una persona para que vayan y golpeen o maten, o se puede llevar una ofrenda, una ayuda a una persona que está mal, o se puede utilizar de la manera, pero sí, el dinero no es malo. Por eso nosotros tenemos que saber ser señores del dinero y no que el dinero se enseñoree de uno. Y por otro lado, bueno, pues tenemos también que ver que nosotros tenemos que estar centrados en el punto de que la realidad es que el Señor no está peleado con el Internet, que era lo que íbamos a estar hablando, hablando de las riquezas, hablando de Internet, porque el Internet lo puedo utilizar, como en este caso, para poder llevar una palabra, para llevar una palabra de consuelo, de bendición, de ayuda, o puede mi corazón decidir buscar pornografía, mentira, cosas que degradan los valores, pero no es en sí el Internet, sino soy yo, qué es lo que busco y que para qué utilizo los medios que hay. Pero finalmente, como lo hablamos, el Señor Jesús sabe de antemano que se va a utilizar los medios de Internet para que todo el mundo lo vea en vivo cuando el Señor baje. Entonces, el Señor no está peleado con las redes sociales, sino lo importante aquí y lo que resume todo es la intención del corazón. Dios sabe que el corazón es engañoso, pero, pero Dios sabe que Él está buscando personas como David, con un corazón que sea conforme al corazón de Dios. Y entonces, precisamente, ahí es el punto, no es tanto qué tan bueno sea o qué tan malo soy. La diferencia es qué tanto he entendido el peso de pecado en mi vida y qué tanto estoy esforzándome por cambiar. Cuando Dios ve esa actitud, eso es lo que a mí me da la garantía de la salvación. Y en ese momento no importa qué cantidad de pecados haya tenido, si soy salvo, si soy un hombre que se ha acercado a Dios. Y en ese momento no importa qué cantidad de pecados haya tenido, si no lo voy a hacer. La diferencia solamente está en la actitud del corazón. Y cuando nosotros tenemos una actitud correcta, tenemos la seguridad de que el Señor Jesús, que se hizo pecado por nosotros, nos permitió que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y por lo tanto, yo pueda tener la seguridad de mi salvación, que yo no pueda dudar y que no venga alguien a hacerme dudar de que soy salvo. Pero, pero mi conciencia me habla en mi corazón y me da el entendimiento de saber si sí estoy haciendo lo correcto, tengo una actitud correcta delante de Dios o no, para poder recibir esta bendición. Bueno, pues hasta aquí terminamos con esta parte. Todavía vamos a seguir con una tercera parte en este tema antes de continuar en el tema de la salvación en concreto. Pero bueno, pues hasta aquí vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias por poder compartir esta palabra, Padre, porque sabemos que es el Señor Espíritu Santo el que habla y no yo. Como siempre declaro que los errores son míos, los aciertos son del Señor Espíritu Santo, pero usted dará discernimiento a su pueblo para que puedan tomar, aunque Señor, yo cada día me esfuerzo, Padre bendito, por no hacer exégesis de la palabra, sino decir lo que el Espíritu Santo quiere que se hable, Señor, pero
Yo también le pido que usted le dé discernimiento a los hermanos, Señor, que van a ver, a las personas que van a ver estos videos, Padre bendito, para que puedan recibir lo que el Espíritu Santo quiere decir y nada de lo que yo crea o lo que yo piense, Señor bendito, sino solamente lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablarle a las iglesias. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Yo bendigo la vida de las personas que lo van a ver, Señor bendito, y declaro, Señor Dios Todopoderoso, sabiduría en sus vidas para que puedan caminar conforme a la palabra, Señor. Me pongo en sus manos, le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos esta parte. Nos vamos a ver la próxima semana con la continuación de este interesante tema. Le doy gracias a Dios por su vida y como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir la bendición y que pues me regalen comentarios en la caja de comentarios. Todos los comentarios los voy a estar leyendo y por supuesto vamos a darle seguimiento puntual. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. En el próximo video vamos a seguir con la lectura de la palabra y que Dios los bendiga. Chao.